A continuación, la materia mecánica básica y óptica. Alumno José Daniel Delgado Rodarte. El tema de los que les hablaré será la prensa hidráulica, el principio de Arquímedes y fluidos en movimiento. La prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferente área que mediante fuerzas pequeñas permite obtener otras mayores. En el siglo XVII, en Francia, el matemático y filósofo Blaise Pascal comenzó una investigación referente al principio mediante la cual la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Gracias a este principio se pueden obtener fuerzas muy grandes utilizando otras relativamente pequeñas. Uno de los aparatos más comunes para alcanzar lo anteriormente mencionado es la prensa hidráulica, la cual está basada en el principio de Pascal. El rendimiento de la prensa hidráulica guarda similitudes con el de la palanca, pues se obtienen presiones mayores que las ejercidas, pero se aminora la velocidad y la longitud de desplazamiento en similar proporción. El cálculo de la relación de fuerzas es cuando se aplica una fuerza sobre el pistón de menor área y se genera una presión. Del mismo modo, en el segundo pistón se observa que el líquido está comunicado luego por el principio de Pascal. La presión en los dos pistones es la misma. Por tanto, se cumple que esto es, y la relación de fuerzas, luego la aplica resultante de la prensa hidráulica es, en donde fuerza del pistón menor, fuerza del pistón mayor, área del pistón menor y área del pistón mayor. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras. El estudio de las fuerzas sobre una proporción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. La sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. A continuación, ejemplos. Porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Consideremos en primer lugar las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a P por D S, en donde P solamente depende de la profundidad y ds es un elemento de superficie. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje y en su punto de aplicación es el centro de masa de la porción de fluido denominado centro de empuje. De este modo, para una porción de fluido en equilibrio con el resto se cumple. El peso de la porción de fluido es igual al producto de la densidad del fluido, RF, por la aceleración de la gravedad, que se denomina con la letra G, y por el volumen de dicha porción, que se denomina con la letra V. Se sustituye la porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Si sustituimos la porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones, las fuerzas debidas a la presión no cambian. Por tanto, su resultante, que hemos denominado empuje, es la misma y actúa en el mismo punto, denominado centro de empuje. Lo que cambia es el peso del cuerpo sólido y su punto de aplicación, que es el centro de masa. Puede o no coincidir con el centro de empuje. Por tanto, sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, el empuje y el peso del cuerpo, que no tienen en principio el mismo valor ni están aplicadas en el mismo punto. En los casos más simples
supondremos que el sólido y el fluido son homogéneos y por tanto coinciden el centro de la masa, el cuerpo, con el centro de empuje. Fluidos en movimiento. Ecuación de continuidad. Nos dice que la cantidad de fluido que pasa de una zona del tubo puede definirse por el producto del área de la sección del tubo por la velocidad del fluido en esa zona y la densidad. Ecuación de Bernoulli. En un fluido que se desplaza en régimen estacionario, la diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de una línea corriente es igual al peso de una columna de dicho fluido, cuya base sea la unidad de superficie y cuya altura la distancia vertical que separa ambos puntos. La viscosidad es una medida de la resistencia al movimiento. Los cambios de la viscosidad pueden depender de la naturaleza del fluido, que pueden ser newtoniano o no newtoniano, siendo el newtoniano el gradiente de velocidad entre dos capas adyacentes es directamente proporcional al esfuerzo tangencial, igual constante de viscosidad.